Ya. Esto es muy, muy importante porque aquí vamos a develar la fórmula que subyace desde la Ilustración o desde el paganismo recalentado hasta hoy. ¿Qué es lo que hay debajo de todas esas incoherencias que nos parecen incoherencias? Bueno, son incoherencias, pero que para ellos tienen mucho sentido, supuestamente, y lo podríamos ilustrar así. Primero, una especie una especie de ¿se alcanza a leer? ¿Se alcanza a ver algo? ¿O tengo que ponerlo más cerca? A ver qué más. Ahí. Bueno, ahí dice filosofía antropológica. Una filosofía antropológica. ¿Cuál filosofía antropológica? La que el hombre puede supuestamente por sí mismo llegar al punto omega y que está dentro de sus propias capacidades el desplegarse a plenitud. Esa es una palabra que, por ejemplo, en los documentos del concilio van a encontrar mucho. A plenitud. Porque, por ejemplo, hay un documento, me demoraría mucho en buscar. Por ejemplo, hay un documento que dice que el pecado impide que el hombre se desarrolle en plenitud. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso. ¿Por qué es falso? Porque el ser humano, en tanto ser humano natural, puede ser campeón mundial olímpico y ganar todas las medallas de oro y desarrollarse en plenitud naturalmente y con pecado y todo. Es falso. El pecado lo que impide es la salvación del alma. Entonces, ese tema va a estar repitiéndose constantemente, porque tiene que haber un avance del ser humano hacia la plenitud, de que está dentro de sus capacidades la plenitud, el desarrollo, y nada puede impedírselo. Y tiene derecho, eso también es algo que resuena mucho actualmente, tiene derecho, todos los derechos que quiera pedir para poder desarrollarse en plenitud. Pero eso no tiene nada que ver con Dios, Cristo, la salvación, no, es otra cosa, están hablando es como otro lenguaje. Hay una filosofía antropológica que es naturalista.
Por eso no les molesta ni los cultos hindú, ni los cultos prehispánicos, ni las cosas budistas, ni ningún tipo de adoración pagana, ni nada de eso no les molesta. ¿Por qué? Porque son naturalistas. Y naturalista significa que está en contra, está como una X, significa, vamos a decir, significa que está en contra de lo sobrenatural. Es lo meta, ay, que es, lo vamos a poner acá arriba, es la metafísica que tanto les molesta. Porque eso significa sobrenatural. La física es la natura. Y meta es sobrenatural, metafísica. Y eso significa también trascendencia. Y si nosotros estamos por la trascendencia, que la revelación viene por trascendencia desde desde el cielo, ellos están por un concepto que es inmanencia. Estoy escribiendo como medio doblado aquí. Hay inmanencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la inmanencia es totalmente naturalista, como los griegos, como los pueblos prehispánicos. Por ejemplo, para los griegos todos los dioses convivían en el mismo plano que ellos. Para el mundo prehispánico también, porque eso incluye el cosmos. Todo está dentro del cosmos, todo está dentro de la Tierra o del cosmos, o sea, del plano físico. Porque por muy lejos que estén en el espacio, eso es física, eso es física, pero no metafísica. Sean rayos cósmicos, rayos electrónicos, electromagnéticos, rayos cuánticos, no sé qué, todo eso es física, pero no tiene absolutamente nada que ver con la trascendencia ni lo sobrenatural. Entonces están fomentando todo, han ido preparando todo, sembrando todos los conceptos en una línea naturalista, inmanente, que todo puede darse por naturaleza, como diríamos, por evolución, espontáneamente, sin la necesidad de la intervención divina. Y que el ser humano tendría ese destino. Y nada puede detenerlo. Nada puede detenerlo. Uy, no alcancé a ver. ¿Puedes decirlo por audio, por favor? Que justo a mí la pantalla se me... Diríamos que en cierta forma sí, no, pero de una forma hipócrita, hipócritamente naturalista. Por eso pasa, por ejemplo, ¿cómo que se llama esta? La de Nostretate. Por ejemplo,
Esto lo revisamos en la clase que tuvimos una vez acerca de estos temas. Dice, ya, dice, ya desde la, ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la suma divinidad e incluso del Padre. Esta percepción y conocimiento penetra toda su vida con un íntimo sentido religioso. Las religiones, al tomar contacto con el progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y con un lenguaje más elaborado. Ahora vean eso en la India. Es totalmente al revés. Así en el hinduismo, más encima dice después. Así, en el hinduismo, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición. La liberación de las angustias de nuestra condición. Esa frase, ¿de dónde salió? Eso es Heidegger, eso es Jean-Paul Sartre. Como que nosotros vivimos nuestra condición natural es la angustia. Eso es Heidegger, es existencialismo. Heidegger, Sartre, toda esa línea. Ya sea mediante las modalidades de la vida ascética, ya sea a través de una profunda meditación, ya sea buscando refugio en Dios, con amor y confianza. En el budismo, según varias formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres con espíritu devoto y confiado puedan adquirir ya sea el estado de perfecta liberación, ya sea la suprema iluminación por sus propios esfuerzos o apoyados por sus propios esfuerzos. Seres humanos iluminados por sus propios esfuerzos. ¿Detectan el naturalismo? Católicamente eso es una aberrancia, es una blasfemia. Si una persona tiene una iluminación, ¿de dónde viene esa iluminación? ¿De sus propios esfuerzos? Claro, El Espíritu Santo. Exactamente, del Espíritu Santo. La persona se puede esforzar en llevar una vida, claro, llevar una vida de hábitos, de confesarse, de mantener un ritmo de vida sano, que le permita alejarse del pecado, etcétera, para cuidar la gracia. Pero no, la persona diría que ella es la productora de la luz. Eso es absurdo, es ofensivo. Dice, ya en el estado de perfecta liberación, ya sea la suprema iluminación por sus propios esfuerzos. Y aquí le ponen o apoyados en un auxilio superior, pero le ponen o apoyados en un auxilio superior que no dicen qué es lo que sería. Así también las demás religiones se encuentran por todo el mundo, se encuentran por todo el mundo, se esfuerzan por responder de varias maneras la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. ¿Se ve ahí lo que es? Diga, hermano Francisco.
Pero hábleme, por favor, que no alcanzo a leer bien en el... Ya, escríbalo de nuevo para para poder mirar bien. Y Maritain. Uf, Maritain. Sí, por supuesto. Mire. Esto, si uno revisa basta con que uno revise el índice y ya sabe con qué, aquí decimos en Chile, con qué chichita se está curando. Es como decir con qué cervecita se está curando, con qué... Dice, no, ética. Claro, acá está tratando de hacer un puente. Claro, esa es la otra vía. Eso no lo habíamos mencionado, que sería igual alargarse mucho, pero acá Jacques Maritain, no sé cómo se pronuncia en francés, francés es una lengua que yo no domino muy bien. Este libro es Los grados del saber. Está intentando tirar, hace como un esquema de la metafísica y trata de relacionar metafísica con mística. Porque resulta que sí, con la mística, porque resulta que en la escuela alemana hay una línea que le llaman la escuela renana, de Renania, que basada básicamente en Meister Eckhart, el maestro Eckhart, y hablan sobre la teoría de lo que ellos llaman Deus absconditus. El Dios es todo lo que no sabemos y que no podemos saber nada acerca de Dios. Y solamente podemos acceder a Él por una experiencia mística. Entonces ahí Maritain lo que hace es como para no tener que negar del todo la metafísica y darle un trabajo en esta nueva iglesia, por decirlo así, le da el trabajo de quedarse con la mística, con el Deus absconditus. Es decir, todo lo que pueda decir la metafísica, en realidad no sabemos. Porque o sea, como por ejemplo, el ángel Gabriel visitó a nuestra Madre María Virgen por siempre, no sabemos. Eso es una cosa mística, es un secreto de Dios, es una cosa que no podemos comprobar. ¿Se fijan? Entonces, es una trampa. Porque eso decir que lo sobrenatural, lo metafísico, en realidad es místico y que tiene que ver con esas ideas del Deus absconditus que nacieron de Meister Eckhart, es una trampa para anular y dejar encadenado todo el conocimiento, en realidad, todo el conocimiento de la teología, la exquisita y hermosa teología católica en el fondo. Porque la teología católica es metafísica, es física y metafísica, es razón
es la unión de fe y razón. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se quedan con un mundo. Ahí les muestro el otro libro si queda un poco de tiempo. A ver, a este ya le tomé una foto para poder pasar al otro, porque son dos claves. Esto es muy importante. El ser humano, por naturalistamente, estaría programado como para evolucionar sin la necesidad de Dios hacia su plenitud. Eso subyace a la nueva teología, a la nueva iglesia que viene formándose desde el concilio. Y en los documentos del concilio se van a encontrar mucho con frases de ese tipo. Y ahí esa es la clave interpretativa a la que les estoy dando. Entonces, la segunda clave interpretativa tiene que ver con esto, mira. A ver, de ahí les voy a mandar las imágenes, pero pídamelas porque yo no sé quién, no sé quién es quién, así que solo en el teléfono me aparece el número y no sé a quién enviarle el material o material de apoyo, guías, encíclicas, etcétera, cosas así, libros. Una, como decíamos, la vamos a dejar aquí arriba, es la de el hombre en desarrollo hacia el punto omega, que esa es la de Teilhard de Chardin. Que defendieron los Henry de Lubac. Y la otra clave interpretativa es la que sobre la cual está parado esto. Que es confundir iglesia voy a poner igual. Iglesia, humanidad y pueblo de Dios. Muchas veces los documentos del concilio y de los de ahora también sobre todo van a encontrar que hay una ambigüedad en eso. A veces uno no sabe si está hablando de la iglesia, de la humanidad, o el pueblo de Dios, o qué, o quién es el pueblo de Dios, o el pueblo de Dios es la humanidad, o el pueblo de Dios es la iglesia, o el pueblo de Dios son los judíos, o quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que permite que hayan dejado eso de una manera ambigua? Y que los hayan hecho intercambiables. Es como lo que a veces algunos sacerdotes dicen la iglesia grande. No sé si han escuchado eso. La iglesia grande. O la iglesia invisible, o la iglesia como se inventan como distintas formas de referirse a como que todo el mundo es la iglesia. Y que por lo tanto todos son hijos de Dios, por lo tanto todos se van a salvar. Y no hace falta seguir evangelizando. Y de ahí nace
por este tipo de cosas nacen el falso ecumenismo, por ejemplo. Ahí está parado el falso ecumenismo. Si el falso ecumenismo no es una cosa así que sea un error que se les ocurrió, que se equivocaron o que no tenga relación y que sea porque son así como que faltos de teología, de estudio, no, eso está todo planeado. Es un sistema que cada pieza en su lugar, cada pieza en su lugar. Pueden hablar del ecumenismo y de que todos los cultos sirven, todos salvan, que todos adoran al mismo Dios porque han igualado la humanidad con la iglesia, con el pueblo de Dios. Todo esto lo tienen fundamentado en todo el trabajo filosófico que hicieron estos personajes que yo les comentaba que habían sido expulsados, pero que a la hora del concilio fueron vueltos a llamar y los pusieron de directores del área teológica del concilio. Henry de Lubac, Urs von Balthasar, Hans Küng y Karl Rahner, por supuesto. Diseñaron exactamente una especie de iglesia de falso ecumenismo, donde pueda caber cualquier culto, siempre que sea naturalista. Y que no nos vengan con esas cosas de sobrenaturales. Por eso no les gusta nuestra madrecita, no les gustan los temas que tengan que ver con nuestra madrecita Virgen por siempre. No les gusta. Por eso el Papa cada vez que hay fecha de celebración de nuestra madrecita dice alguna cosa media rara. Porque no les gusta. ¿Por qué? Porque eso es sobrenatural. Y no quieren aceptar que por arriba está el Rey de Reyes. Y ellos tienen que arrodillarse y someterse al Rey de Reyes. Quieren hacer una religión de la humanidad, una religión para la humanidad, no para Dios. Quieren hacer una religión para la humanidad, eso es lo que están construyendo. Por eso usaron a Hegel, porque Hegel hablaba del Volksgeist, del espíritu del pueblo. El espíritu del pueblo. El pueblo es el que, de ahí nace el espíritu. Es lo mismo que la teología de la liberación. La revelación viene de abajo para arriba. Hay que mirar la historia, hay que ver los pueblos. Ahí nos habla Dios. Ahí vemos a Cristo, ahí encontramos a Cristo en los pobres y bla, 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 bla. Falso, falso. Nosotros somos católicos. Para nosotros, aquí arriba está Cristo. Y de acá viene la revelación. Él está al lado, a la diestra del Padre, y nos envía revelación a través del Paráclito. Y eso se llama trascendencia. Es trascendente porque traspasa el mundo. Mientras que el mundo solo es pura naturaleza, puro naturalismo. El mundo solo es puro naturalismo. En cambio, la trascendencia reconoce que hay algo superior.
Diga, hermano David. Francisco, buenas noches. Bueno, es que había escrito una inquietud para, pues, cuando termine este tema, si podría hablar sobre alguien que yo he escuchado mucho y hasta algunos me han recomendado leerlo, pero la verdad no me gusta, es Jan Guitton. ¿Cuál es su influencia? ¿Qué tuvo que ver en todo esto? ¿Gilson o Guitón? ¿Cómo se dice? Guitton. Jan Guitton. ¿Así tal cual? Sí, yo lo copié ahí en el chat. Guitton con doble T, Guitton. ¿De qué año es? Mm, Él era amigo de Pablo VI, pero pues no sé, murió en el 99 y nació en el 1901. Y él estuvo ahí, era muy cercano a Pablo VI, pero pues no sé si él tuvo alguna injerencia ahí en el concilio. Interesante. Ya, lo voy a revisar y le voy a responder por internet, porque yo no lo conocía. Ok, gracias. Le voy a dejar anotado más chiquitito, sí, aquí al lado. Entonces, por ejemplo, alguien no le queda claro la diferencia entre trascendencia e inmanencia. A ver, hermano Francisco está levantando la mano. Dígame, hermano Francisco. Por ejemplo, esto mismo, exactamente. A mí no me es claro aún. ¿Perdón? A mí no me es claro aún la diferencia de la pregunta que hizo hace un momento, qué pena. Igual yo, hermano, por favor, si nos puede explicar nuevamente. La diferencia. Ah, ya. Ah, perdón. Foto. Porque estas fotos siempre son buenas enviárselas porque les sirven para... El celular no existen las selfies, existen solo fotos de pizarra y de libros. Soy un poco nerd para esas cosas. Esto es muy importante saberlo, hermanito, por favor, porque le va a salvar el alma. Este es el planeta, ¿ya? Todo y el planeta y los demás cuerpos celestes. Ahí, por ejemplo, está la luna en creciente, qué sé yo. No voy a dibujar estrellas de ese tipo porque ya me aburrí de dibujarlas, las voy a dibujar católicamente. Pueden haber distintos cuerpos. Y todo esto que nosotros llamamos universo, solemos llamar universo, los griegos le llamaban el cosmos, que significa armonía. Hermano Francisco, ¿se le quedó la mano levantada o quiere preguntar otra cosa? Diga nomás, si quiere preguntar. Dice que no. Que se le ve la mano como... Ya. Entonces, ¿qué pasa? El cosmos, el universo, todo esto es natural. Y todo lo que sea natural lo estudia ¿quién? En primer lugar, la física. Es físico, es el plano físico, todo el universo. Y pueden haber rayos cósmicos, que hay rayos del sol, rayos ultravioleta, todo eso. Y aquí pueden haber personas,
Entonces los griegos, por ejemplo, o algunas culturas adoraban, por ejemplo, la luna, otros adoraban a un planeta que estaba por acá y decían que era Júpiter, o tenían ídolos aquí mismo, o adoraban una montaña, pero todo esto es físico, aunque sean rayos que no los vemos con los ojos, como la wifi, por ejemplo, la onda que transporta la wifi, la internet de los celulares, es física. No se puede tocar, pero es una onda eléctrica que viaja por el aire. Todo eso todo eso es lo que se llama, en el fondo, todo eso se llama plano inmanente. Eso es inmanencia. Todo eso es inmanencia. Entonces, decir que los seres no necesitan nada más que lo que está aquí es la inmanencia, por lo tanto, es materialista. Por eso tiene comunicación y tiene una conexión con el comunismo, porque es materialista. Cree que todo está conectado, todo es la Tierra o el universo. Nada más. No hay nada más. Por eso, por ejemplo, cuando les preguntan a algunos de la logia, les dicen en qué Dios creen, ellos dicen el gran arquitecto o se dicen deístas. Como que dicen, puede que hubiese un creador al principio, pero eso fue solo al principio y nosotros no nos consta que esté ahora aquí ni tenga nada que ver con nosotros. Es una forma de sacársela y negar no decir que son ateos. Entonces la inmanencia significa inmanencia, todo adentro, todo adentro. Inmanencia, todo adentro. ¿Todo adentro de qué? Del cosmos, todo adentro del universo, todo adentro del planeta Tierra. Y todo funciona por la naturaleza, todo funciona por la atmósfera, y ahí el ser humano tiene que, por su evolución, y llegar a su plenitud y desarrollarse. Y ser campeón mundial, o ser un gran abogado, un gran médico, ser cualquier cosa que quiera hacer, y ahí se va a desarrollar en plenitud. Eso es inmanencia. ¿Queda más o menos claro lo que es inmanencia? Y no necesita nada más. Esto es un círculo, una burbuja cerrada. En este mismo sistema vivían los pueblos prehispánicos, y vivían los griegos, y vivían los romanos, y vivían prácticamente todos, hasta que nuestro creador apareció y dijo, no, esas cosas son hechas por mí. Ustedes están adorando cosas que son hechas por mí. Yo soy el creador de esa montaña. Yo soy el creador de esa estrella. Él es el creador. La inmanencia, en el fondo, puede decir, es el universo. El mundo material, el universo, la Tierra, la Luna, el Sol, los rayos ultravioleta, la luz, todo lo que estudia la física. Eso es inmanencia y es materialismo. Y pensar que todo viene de ahí, termina ahí, empieza ahí, termina ahí. Y no necesita
Por lo tanto, sin decirlo, se da por hecho que no necesita nada más. Por eso dice eso eso es lo que les decía. El pecado interrumpe el desarrollo del hombre en plenitud. Eso funciona aquí. No tiene nada que ver con nada más que lo que ocurre aquí. Foto, para que mandarles. Aprovechen. Otra pregunta más antes de pasar al otro esquema. Esto está debajo, hermano Francisco. Si todos los dioses ¡Aups! Sé que es muy rápido y no alcanzo a leer. Otra vez. Si todos los dioses paganos son demonios, ¿en qué plano se encuentran? En el mismo que los seres humanos, en la naturaleza. Los que son fuerzas que andan ahí dando vueltas. Porque recordemos que están los seres que han decaído, como por ejemplo seres humanos que están posesos, y el Lucifer y su ejército. Pero Lucifer y su ejército no son naturales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Muy buena pregunta, porque nos da paso a lo que vamos a ver ahora. Tomé la foto, ¿cierto? Sí. Ya. Para nosotros, el tiempo es una línea. Aquí está la creación. Aquí está el monte y aquí está la cruz. Aquí está el tiempo partido. Nuestro Señor Jesucristo partió el tiempo. Aquí está antes de Cristo y aquí está después de Cristo. Esto que nosotros llamamos historia, todo lo que vino después de Cristo, es la sécula. El sécula seculorum, los siglos. Y todo lo que ha ocurrido viene por decreto de Dios. Dios manda que se haga la creación. Dios manda a su Hijo. Dios manda al ángel Gabriel a la anunciación cuando nuestro Señor sube y está el Padre junto al Hijo. Juntos mandan ¿a qué? Le dice a los apóstoles, les prometo que no quedaréis huérfanos, cuando vuelva al seno del Padre, le diré a mi Padre que les enviemos un Paráclito. Por lo tanto,
y le llama también Espíritu Santo. Claro, Espíritu Santo. Y cada vez que un santo, porque han habido muchos santos, van dejando huellas, marquitas, que son sus textos, sus libros, sus diarios de vida, y están llenos de Espíritu Santo. Todo lo que ocurre en la historia, nosotros vamos hacia dónde? Hacia la segunda venida. Nos esperan. Nosotros vamos a la segunda venida. Y todo eso por decreto de nuestro Padre Creador de todo lo existente, del cielo, la tierra, los mares y cuanto lo llenan. Más el Hijo. Más el Hijo y el Paráclito. Entonces, esto es una visión del mundo completamente distinta. Nosotros como católicos vemos así el mundo. Y estos rayos, por decirlo así, estos decretos, que son decretos de Dios, que manda, Él es el que manda porque Él está arriba, y Cristo, Hijo, manda a su iglesia. Hoy, perdón, estoy escribiendo de lado. De su santa iglesia. Todo esto, este modo de que haya un plano superior, pero nosotros lo natural y lo físico es lo que ocurre en el mundo nomás. Que son los animales, la creación hermosa, la hermosa creación de Dios, o el que tengamos que ir al trabajo, todo ese tipo de cosas. Pero para nosotros nos damos cuenta que hay algo más arriba, que está el reino de los cielos. Y de hecho la Santa Iglesia es embajadora del reino de los cielos. Entonces, esa comunicación que hay entre lo que está aquí arriba, que viene a ser, ¿hasta dónde alcanzó a ir? Era aquí. No, por ahí. Sobrenatural. Sobrenatural. Entonces, todo lo que ocurre de ahí hacia arriba es sobrenatural. Y lo que ocurre de ahí hacia abajo es natural. Pero lo sobrenatural, la forma que tiene de actuar, se llama trascendencia. A ver si lo puedo escribir así. Ay, me alcanza a escribir ahí. Trascendencia. Porque trasciende, traspasa desde el cielo hasta la tierra.
Por eso se llama trascendencia, porque traspasa. Entonces, esto es sobrenatural, también se puede decir metafísico, o trascendente o sobrenatural. Todas esas palabras podemos ocuparlas juntas. Trascendente, sobrenatural, metafísico, pero aquí cuidado con esta palabra metafísico, porque como vimos recién ahí en Jacques Maritain, hay quienes le juegan con esa palabra y a veces venden libros en la calle que dicen metafísica. Y si uno lo revisa, dicen, hablan de curanderos y chamanes y cualquier otra cosa que no tienen absolutamente nada que ver y son puras mentiras. O trampas. Mentiras o trampas, que es peor. Si fueran mentiras serían inofensivas, pero las trampas son muy peligrosas. Entonces, aquí voy a borrar ahí vamos a responderle al hermanito lo que preguntó el hermano, porque está muy bueno. Muy buena su pregunta. Entonces, vayan comprendiendo, por favor, que es de que los católicos somos así. Esto es ser católico. Lo que vimos antes es ser ecologista, es ser comunista, es ser cualquier otra cosa, pero menos católico. Porque los católicos necesitamos lo sobrenatural, necesitamos el reino de los cielos, necesitamos que la revelación. No es porque o sea, lo necesitamos en el sentido de que es parte de nosotros y no como una religión entre otras religiones, sino porque esta es la religión verdadera. Aquí el esquema está completo, está lo natural y lo sobrenatural, está todo incluido. En cambio, ellos se quedan solo con la parte donde están los animales, donde están las nubes, los planetas y todas las cosas físicas. Pero en cambio nosotros nos hemos dado cuenta, gracias a Dios, gracias al Paráclito, por siglos y siglos de estudio. Por ejemplo, San Agustín, gracias por inspiración del Espíritu Santo, se dio cuenta de cómo ordenar para poder entender la Santísima Trinidad, por ejemplo, cosa que era muy compleja. Pero ni aún así la agota, sino que es para darnos una respuesta a nosotros, para que nosotros podamos hacernos una idea, pero no es eso no la agota. Es como darnos una respuesta a nosotros para que nosotros podamos entenderla. Profesor, Dígame. ¿qué se le llama plenitud? Llegada a la plenitud de los tiempos, lo podemos entender como de cuando nace Jesús y su pasión y su muerte y su crucifixión. Claro, esta es la plenitud de los tiempos aquí, cuando se divide el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, Cristo llegó justo en la plenitud de los tiempos. ¿Y por qué se le dice plenitud de los tiempos? Porque llegó en el momento perfecto, en el momento exacto. Porque el pueblo judío se estaba dispersando, estaba en decadencia, se estaba dividiendo. Entonces, llegó en el momento en que justo el pueblo judío estaba en crisis, pero no había terminado de disolverse. Entonces, y además podían hablar griego, lo que les iba a permitir hacer los evangelios, porque en arameo no hubiesen podido hacer los evangelios. El griego les permitió hacer los evangelios. El arameo no se hubiese entendido nada.
O sea, claro, alguna persona ahí, porque ni siquiera sabía, la mayoría de las personas no sabían leer, pero en cambio las cartas de Paulina, por ejemplo, Pablo las mandaba a cualquier otro lugar, otro país, otra ciudad, otro lugar, lo mandaba para todos lados en griego y lo podían leer, porque el griego se leía en todas partes, como mandarlo en inglés ahora. Es como así, lo podía difundir por todas partes. ¿Y por qué los judíos sabían griego? Porque habían sido invadidos por los griegos antes. Entonces estaban en un proceso de disolución en el que no hablaban hebreo, hablaban arameo y griego. Cuando tenían que hacer algo importante, un documento, usaban el griego para hacer documentos. Para hablar así en la calle, hablaban arameo. Entonces, estaban en el momento preciso para agarrarlo y decir, ahora. Y ahí entra Cristo cuando ellos ya estaban dando lo último, perdiendo la esperanza, cuando ya lo único que quedaba eran unos fariseos que lo obligaban a hacer sacrificios, y ya estaban cansados de eso, y el pueblo judío venía de una decadencia de siglos, venían decadendo. Sí, por eso soñaban tanto con el rey David, con el rey Salomón, porque habían sido épocas lindas, pero ellos llevaban años de castigo por haberse portado mal con Dios. Traicionaron a Dios. Dios hizo una alianza con ellos y ellos no la respetaron. Y Dios los castigó y los abandonó. Y es por eso ellos mataban los profetas. Y Cristo se los dice a los fariseos: ustedes que matan a sus profetas, porque los profetas les decían: Shamash Israel, escuche Israel, tú fornicaste con ídolos en sus altares, ocupaste los altares que eran míos. Y Dios se enoja con ellos. Y los judíos estaban en una gran decadencia. Entonces, en esa decadencia aparecieron unas poquitas personas que son Simeón, el anciano profeta, nuestra Madre María Virgen por siempre, Isabel, la prima de nuestra Madre María, Zacarías, Juan Bautista. Esas personas se entregaron por completo a Dios en la esperanza. Se entregaron a la esperanza de que el Mesías iba a llegar. O sea, es como decir, ya creían en Cristo antes de que llegara Cristo. Y ya estaban listos para recibirlo. Y ahí por eso, y además San Juan Bautista era hijo de Zacarías, que era sacerdote, y venía de abuelo, tatarabuelo, todos sacerdotes. A Juan Bautista le tocaba ser sacerdote y su esposa también venía de una familia sacerdotal. Por eso como le he dicho en otras clases, a los fariseos y sobre todo a los sacerdotes del Sanedrín le interesaba tanto escuchar a Juan Bautista y al mismo Herodes, porque tenía voz de autoridad. El punto es que estas personas que yo acabo de nombrar, lo único que las hace vivir es la esperanza en Dios. Así como dicen los salmos, espera en Dios.
espera en Dios. Muchas veces dice eso en los salmos, espera en Dios. Estaban listos. Entonces, resumiendo, ¿a qué se le llama la plenitud de los tiempos? Al momento ideal, a que era el momento ideal para que Cristo llegara y empezara a hacer a traer todo su mensaje y sembrar todas las semillas que tenía que sembrar para la Santa Iglesia, enseñar el misterio de la fracción del pan, de desarrollar todo lo que tenía que desarrollar. Era el momento ideal. Por eso se le llama la plenitud de los tiempos. No es plenitud en un sentido material como de que sea una época de bonanza, de que habían cosas y el pueblo le iba bien. No, todo lo contrario. Es que el pueblo, al estar la mayoría del pueblo desilusionado, estaban más receptivos y lo iban a escuchar con más atención. Y iban a poder hacer las cartas paulinas, las epístolas paulinas, las cartas del Evangelio, porque también sabían griego. Entonces estaba todo listo para que entrara en acción el Mesías. Por eso se dice la plenitud de los tiempos. ¿Queda más o menos claro, hermanita? Sí, gracias. Muy amable. De nada. Todo para nuestro Señor. Ahora lo que le decía, la pregunta del hermanito. Dios tiene una creación, que es en la que nosotros vivimos. Pero antes de esta creación, Dios creó a los ángeles. Antes de esta creación, que nosotros conocemos como naturaleza, Dios creó a los ángeles. ¿Y de dónde vienen? De acá arriba. No vienen de acá abajo. Por lo tanto, son sobrenaturales, metafísicos, trascendentes. No tienen cuerpo físico. Son entidades espirituales. Pueden ellos, si quieren hacerse ver, tomar una apariencia, tomar un aspecto. Si ellos quieren hacerse ver. Pero ellos en el fondo son criaturas sobrenaturales. Esta también es otra palabra que debería asociarse acá, espiritual. Porque esta también es una palabra que le han hecho mucho daño desde el Concilio Vaticano II. Y han transformado lo espiritual en cosas emocionales, como que una terapia espiritual fuera así, que te sientas bien, tus emociones, salga de la depresión, cosas así. No, si no está mal ayudar a alguien que tenga problemas emocionales, está muy bien, pero tenemos que aprender también, y primero, qué es lo que es lo espiritual en primer grado. O sea, en primer lugar, lo espiritual es lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Después vamos a sacar otros usos, pero espiritual es referente al Espíritu Santo, al Paráclito. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritual, hablamos del Paráclito, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de los santos, las santas y todos los que han dejado huellas. Por ejemplo, leer a San Juan de la Cruz, leer a Santa Catalina de Siena, por ejemplo, todo eso es espiritual.
Por ejemplo, si una persona donde las personas comulgan de pie en la mano, va, se arrodilla y pide la comunión en la lengua, está haciendo un ejercicio espiritual profundo, porque está dando testimonio de Cristo, de que Cristo es de acá arriba, de que no es de la naturaleza. Cristo es Rey de Reyes, es sobrenatural, es trascendente. No hay nada aquí que se le compare. Entonces ahí entra en juego el espíritu y nuestra alma se carga de espíritu porque hicimos un testimonio. Y ahí, delante de todas las personas, hicimos un testimonio. Es como lo que hacían los mártires. La diferencia es que a nosotros no nos matan, a ellos los matan. Entonces nosotros damos testimonio que Cristo está ahí. Y yo a Él lo amo. Y yo amo a mi Rey de Reyes y me arrodillo frente a Él y lo recibo en la lengua porque es santo. Y no puede tocar nada del mundo. Nada, ninguna cosa mundana. Ese es un trabajo espiritual. Un trabajo espiritual también es rezar el Santo Rosario. Un trabajo espiritual. Hay muchos tipos de trabajos espirituales. Llevar un hábito de vida, llevar una vida bella, ayudar a los que necesitan, pero no pensar que eso es lo primero, porque eso es lo que viene después. Primero nosotros amamos a Dios, y cuando nosotros aprendemos y entramos a amar a Dios y tenemos nuestros sacramentos, hemos arreglado nuestros problemas con Dios, ahí va a empezar a alimentarse el amor dentro de nosotros y vamos a poder compartir los frutos que hemos podido sembrar en nuestra alma, no antes, porque si se apura, no tiene nada que compartir. Primero tiene que sembrar y criar su alma, que crezca como un árbol y dé frutos. Y esos frutos le van a dar ganas, quiéralo o no, le van a dar ganas de compartirlo. Entonces, eso, hermanitos, lo que te preguntaba de los ángeles y de los malos, de los ángeles malos y todo eso. Los ángeles vienen de acá arriba. Y están los ángeles rebeldes también que siguieron al malo. Y algunos andan metidos por la naturaleza. Y andan haciendo trabajitos de esos que son como para los chamanes, o si no, a veces para esas cosas como carismáticas. Y dice la persona, si me mejoré, si nadie le ordena a Dios qué hacer. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios, también es Dios. O sea, si alguien viene acá a decir que va a mandar a Dios, eso es falso. Es falso. Como decirle, arregla a esta persona, arréglale la pierna, arréglale el brazo, arréglale no sé qué, o tráele fortuna, o que tenga una pareja, qué sé yo, cualquier cosa. Es falso. Y lo peor de todo es que esos trabajos suele por ahí meterse los ángeles malos y que terminan al final cobrando ellos el alma. Por lo tanto, esa alma se está quemando. No hay que meterse con esas cosas. Porque el malo es muy astuto y sabe qué quiere cada uno y cómo conquistarlo y cómo seducirlo. Así que hay que estar muy atento a por dónde los puede agarrar. Síntesis.
Las dos confusiones básicas que subyacen, que están debajo del Concilio Vaticano, Hay de pollo y de res. Mira, ese que tienen como de marrano, no sé qué. Sí. Es que vos decís el taco de la 18 calle, yo te digo, donde venden locales donde hacen de... ahí sí. Para sintetizar, necesito que cerremos con las dos ideas claves que, como les decía, subyacen, están por debajo de todos los documentos y que por eso pasan las cosas que pasan hoy día y por eso sacan esos documentos que sacan hoy día. Hoy día me refiero a estos días, estos años, estos últimos años, 2 o 3 años, han sacado unas aberraciones de documentos que es uno, el hombre o la humanidad, el hombre en plenitud. En plenitud natural. Como si el hombre, el ser humano se pudiera ir desarrollando naturalmente hasta llegar a un punto omega, que le llaman, que no tiene nada que ver con Cristo cuando dice soy el alfa y el omega. No, por favor, no lo mezclen porque no tiene nada que ver con eso. Y dos, es confundir humanidad iglesia y pueblo de Dios. Esas son las dos claves de lectura. Esas son las dos ideas directrices. Son como las dos rieles por los cuales están montados o las dos columnas sobre las que está montada la nueva iglesia sinodal. La iglesia sinodal, por ejemplo, funciona así, como la humanidad, como si fuera un parlamento de diputados, de senadores, así como que todos votan por comisiones, así hacen una cámara de votaciones por comisiones y vamos votando y la mayoría gana, la mayor cantidad de votos gana. No, eso no se puede hacer en la iglesia, eso es absurdo. Porque nosotros en la iglesia tenemos un rey, que es el rey de reyes, y esas cosas ya están claras desde el principio. Todas esas cosas que andan debatiendo ya están claras. Lo que pasa es que no estudian la tradición, donde están las respuestas. No escuchan a Cristo, porque Cristo dijo también que el mundo no iba a escuchar ni tampoco iba a ver al Paráclito, no iba a ver al Espíritu Santo. Y eso es lo que le pasa a la iglesia ahora, porque está demasiado mundanizada, no escucha ni ve al Espíritu Santo, no recibe sus dones, ni sus huellas. ¿Y dónde están sus huellas? En toda la santa tradición. En Santo Tomás de Aquino, en Santa Catalina de Siena, en Santa Rosa de Lima, en las procesiones, en Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí está. Por favor, escúchenla. Hagan lo que dice. Está en Fátima, está en Lourdes, está en
toda nuestra santa tradición. Eso es lo que tienen que hacer. No tienen que andar quebrando la cabeza por nada. Tienen que cumplir lo que hay que hacer, lo que Dios manda y punto. Y eso no significa quedarse atrás, al contrario, significa avanzar. Los que están pegados son ellos. Están pegados con ideas del mundo, que más encima están pasando de moda. Porque estas ideas, como les mostré, vienen desde 1700, vienen y son ideas mundanas más encima. Estas son ideas mundanas. Que ya vienen, ya me acordé de la guinda de la torta. Esto, por favor, anótenlo. Pues les voy a tomar una foto también. Clave de lectura. Cuando uno lee un documento del Concilio Vaticano II, siempre tiene que tener presente esas dos ideas y se va a dar cuenta cómo calzan. Y que siempre se va a encontrar con ese tipo de palabritas. Dijimos al principio, y con esto cerramos, que cuando los ilustrados, que se creían los portadores de la luz, ¿y quién es el portador de la luz? Lucifer. Ellos son los adoradores de Lucifer. Lo digo aunque a algunos les moleste, no de ustedes, por supuesto. A algunas personas les molesta eso, pero que lo digan así como así, porque se dicen, no, ¿y cómo se trae? Pero si son luciferinos, ellos mismos lo dicen. Tienen un culto a Lucifer, así que no se hagan, no anden mintiendo. Por eso hacen los tipos de monumentos que hacen. Cuando hicieron la asamblea constituyente, cuando mataron al rey, le cortaron la cabeza al rey y a la reina, en la Revolución Francesa anticatólica, y se dio el tema del pueblo de la Vendée, que fue uno de los pueblos más heroicos que dio su vida para defender a nuestro Señor. Es como la cristiada, pero que ocurrió en Francia, como los cristeros, pero en Francia. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos, en la Revolución Francesa, esto también esta es la guinda de la torta, un postre francés. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, anticatólica obviamente, puso como lema libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Y esto lo tenían en un lienzo en la Asamblea Constituyente. Y de ahí nacieron las derechas las izquierdas. Y eso es lo que yo le había dicho, y dejaron guardadito esto. ¿Qué pasó con la fraternidad? Lo que pasó con la fraternidad es que ellos, mediante este sistema hegeliano,
iban a generar una lucha constante así, ta, 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 ta. Tesis, antítesis y síntesis. Iban a mantener al mundo en guerra, constantemente en guerra. Esa era la idea. Porque cuando uno escucha a alguien de derecha, siempre defiende la libertad. Cuando uno escucha a alguien de izquierda, siempre defiende la igualdad. Entonces crean dos formas de pensar para que estén siempre peleando, estén chocando entre ellas. Pero ¿qué pasó con la fraternidad? La dejaron guardada. ¿Para qué? Para el último momento. Y lo que hicieron con ella es lo que están haciendo ahora. Así es que, hermanitos, lo que están escuchando ahora en este momento son noticias de mañana, pasado mañana. Les estoy comentando, ahora les estoy contando para dónde va, por qué se hizo el concilio, para dónde va. Todo eso que hicieron no es casual, no son hechos históricos así desordenados. Es una línea de cosas que han ido haciendo para ir completando un plan paso a paso. Y es llegar a la falsa fraternidad. Ellos le llaman fraternidad, pero es falsa. Por eso existe lo que se llama Fratelli Tutti. ¿Y qué quiere decir eso? De nuevo, falso ecumenismo. Todos se van al cielo, Dios es muy bueno, no importa en la secta que esté, no importa en el culto que esté, todos adoran al mismo Dios, no importa, hermanitas, no se preocupen, y nadie hace nada, y arrejúntense y tengan relaciones seguras, y no importa si tienen relaciones los jóvenes, porque si se quieren y se aman, Dios los va a perdonar igual. Y todos esos discursos son de la falsa fraternidad. Falsa fraternidad. Y ese es el sistema en el que nos están metiendo ahora. Porque la nueva iglesia, la iglesia sinodal, es la iglesia democrática. Donde por fraternidad se aceptan todas las sectas, se acepta todo y todos pueden votar y todos pueden unirse. Y si hay una discusión sobre el aborto, no escuchan a Cristo, no revisan los textos, nuestros textos sagrados, no revisan los libros de los santos, no revisan nada de eso. No, lo que hacen es una votación. A ver cuántos votaron que permiten el aborto, a ver cuántos permiten que no quieren el aborto. En la iglesia eso no se puede hacer. Es una falta al Rey de Reyes, porque el que manda es el Rey de Reyes, no las mayorías. No porque 10 cardenales o 5 cardenales levantaron la mano y otros no levantaron la mano, van a jugar con la vida, porque Cristo es la vida. Nosotros obedecemos al Rey de Reyes y todas sus reglas ya están claras. Nosotros tenemos al mejor rey que existe, que es nuestro Señor Jesucristo. Respétenlo, por favor, respétenlo. Yo se lo digo a ustedes, hermanos, lo digo a estas personas, lo digo por estas personas. Así que esa cosita de la fraternidad
se la van a encontrar en muchos discursos en estos años, en estos meses que vienen. De hecho, a principios de año del 2024 partieron hablando del tema de la fraternidad, de la diversidad, la inclusión y todos esos temas. Que hay que ser inclusivo, que hay que aceptar la diversidad y todo eso. Oiga, pero si nosotros venimos haciendo eso hace 2000 años, pues, si la Iglesia Católica se formó uniendo a los gentiles, ¿qué más diversidad quieren? Los judíos se juntaban con judíos y tenían religión con los judíos. Los egipcios se juntaban con los egipcios y tenían religión judía. Los griegos se juntaban con los griegos y tenían religión griega. Los romanos tenían sus cultos. Todos tenían sus cosas separadas. Pero apareció nuestro Señor Jesucristo y creó la gran unión de lo diverso. Porque la diversidad por sí sola es lío, es caos, es desorden, es torbellino, es caos, es el malo, es el demonio. Lo que nosotros necesitamos es la unidad de lo diverso. Eso es lo que buscamos nosotros, la unidad de lo diverso. Porque lo diverso solo es puro caos, es puro lío y es pura confusión. Y la confusión no es de Dios. Si no hay unidad, eso no es de Dios. Así que si quieren fraternidad, que sea en unidad. Y en términos prácticos, ¿en qué se ve reflejado en eso? Por ejemplo, ahora dicen que quieren cambiar la fecha de la Semana Santa porque coincide con la de los ortodoxos, nuestros hermanos, nuestros verdaderos hermanos separados, católicos apostólicos orientales. Ya, pues, hagan unidad, que se vuelvan católicos. Unidad. No, lo que quieren es estar juntos ahí, sacarse una foto y que digan que celebraron la Pascua juntos y punto, hasta ahí nomás. ¿Y dónde quedó la unidad? ¿O la unidad era una foto? Lo mismo que hacen con todas las otras cultos, les dejan hacer lo que quieran, llevan sacerdotisas anglicanas que son de cartón, porque la iglesia anglicana es de cartón, está totalmente vacía, le copia todo a la iglesia católica, pero no tiene ni siquiera sacerdotes, tiene personas disfrazadas de sacerdotes, y les prestan las basílicas y las catedrales romanas para que hagan sus cosas, por fraternidad. Oiga, si quiere fraternidad, invítelas a que sean católicas, y ahí vamos a tener unidad. Pero eso de andar jugando a sacarse la foto con anglicanos, con luteranos, con lo otro, eso es United Color of Benetton, eso no le sirve a nadie. Es propaganda, pura propaganda. Así que, hermanitos, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Lo que está en Fratelli Tutti, fraternidad, falso ecumenismo. En Alemania ya construyeron la primera catedral hecha con 3 alas, con 3 naves, católica, musulmana y judía, en un solo templo. Eso es lo que están haciendo. Falsa fraternidad. Religión global, religión para todo el mundo. Y usar la Iglesia Católica como la sede central donde se juntan todos los líderes de los cultos paganos del mundo. Eso es lo que quieren hacer con la Iglesia. No quieren votar el Vaticano ni nada de eso. Lo que quieren es usar la estructura y todas las conexiones de la Iglesia y lavarle el cerebro a los sacerdotes para que acepten el falso ecumenismo y todas esas ideas absurdas de hoy en día y todas esas cosas gay y todas esas cosas raras de hoy en día por la falsa fraternidad. Porque el proyecto ya venía de antes.
pero esta carta la tenían guardadita para tirarla al final. Y el final ya llegó. Así que lo que estamos viviendo de aquí en adelante es el falso ecumenismo, la unión de todas las sectas en la Iglesia Católica, prestando el Vaticano para que se metan ahí todos, cualquiera, como hacen en Francia, que en las catedrales tienen espacios, como tienen varios altares y son grandes y tienen varios lugares de naves para rezar, hacen cultos musulmanes y islámicos y en nuestros templos que están hechos para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Lo prestan para que ídolos se tomen la Santa Iglesia. Y eso no lo podemos aceptar. ¿Y cómo vamos a salvarnos de eso? Así, como estamos ahora, aprendiendo, conociendo, recuperando nuestra historia, nuestra identidad, qué es ser católico, qué es amar a Cristo, dar testimonio de Cristo. No haciendo cosa de que esas cosas que inventan de JMJ y cuestiones así, que son puro show, ir a bailar música tecno y después les dicen que no tienen que, les lavan el cerebro y les dicen que no hay que evangelizar, que si la persona está en cualquier culto o secta, la dejen tranquila y no le digan nada de Cristo. Por favor, no. Gracias a Dios, muchas personas se están despertando cada día más, y están despertando del alma. Su alma está despertando, sedienta de sed, tienen sed de Cristo.